Hoy estoy aquí con mi hermanita Erika porque os vamos a estar enseñando a hacer el pino puente. Es una cosa que muchos de vosotros nos habéis pedido y es bastante fácil, se puede aprender en casa, así que hoy os vamos a enseñar. Vale, lo primero que vamos a hacer es calentar, porque calentar es muy importante antes de hacer cualquier truco de gimnasia, ¿vale? Así que primero calentamos muñecas un poquito, hacemos círculos hacia un lado, después hacia el otro. Muñecas es muy importante porque cuando hacemos el pino ponemos todo nuestro peso en las muñecas. Entonces, ahora hacemos así, los dedos los tiramos hacia nosotros y después con la otra mano lo mismo, así. Y ahora vamos a poner las manos en el suelo y vamos a simplemente inclinarnos un poquito hacia atrás, tirando hacia nosotros y después giramos y ponemos la otra parte de nuestra mano en el suelo y lo mismo. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coger nuestro brazo por el codo, o por aquí más o menos, y tiramos hacia nosotros, así. Y después vamos a pasar el brazo por encima de nuestra cabeza. Espera, Erika, primero el otro, sí. Lo pasamos por encima de nuestra cabeza y tiramos el codo hacia abajo con la otra mano. Y ahora vamos a hacer lo mismo de antes, pero para el otro lado, con el otro brazo. También tiramos. No hace falta hacerlo demasiado fuerte, chicos, ¿vale? Simplemente, pues, hasta donde lleguéis. Y después por encima pasamos el mismo brazo, cogemos el codo y tiramos hacia abajo. Vale, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a calentar espalda, ¿vale? Porque vamos a hacer el puente y pues es importante tener la espalda bien calentada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a poner en el suelo boca abajo, así. Y vamos a poner las manos al lado de nuestros hombros y vamos a empujarnos hacia arriba, así. Y ahora, muy importante, intentar con los hombros llegar hacia atrás, lo más posible, ¿vale? Así. Si queréis, pedirle a alguien que os ayude un poquito, pero realmente tampoco hace falta porque no estamos intentando aumentar flexibilidad ni nada, simplemente calentar. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a bajar y subir 10 veces. Entonces lo que hicimos ahora, 10 veces así. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora nos quedamos arriba y vamos a doblar las piernas. Y ahora lo que vamos a hacer es intentar tocarnos la cabeza con los pies. Entonces podemos ayudarnos un poquito con las manos, o sea, nos acercamos las manos un poco más. Y también intentamos llegar hacia atrás lo más posible, intentar tocarnos la cabeza con los pies. Si no llegáis no pasa nada, chicos, pero simplemente pues intentad, ¿vale? Lo más posible. Vale, y ahora vamos a bajar. Y ahora subimos y nos vamos a echar hacia atrás, nos vamos a poner de rodillas, así, ¿vale? Y esto es para relajar un poquito la espalda después de haberla estirado. Y después volvemos a donde antes y al suelo, ¿vale? Y esto lo vamos a hacer 5 veces, ¿vale? Hacia atrás, 1 y volvemos, y 2, atrás y volvemos, y 3, baja, 4, y en la última nos quedamos atrás, 5, y vamos a quedarnos también aquí un poquito, también para relajar nuestra espalda un poquito después de haberla estirado. Las manos las podéis tener donde queráis, ¿vale? Y aquí vais a estar el tiempo que queráis. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a juntar los brazos atrás, ¿vale? Así. Hacemos como... simplemente los juntamos, ¿vale? Para que no se nos separen. Y echamos así hacia adelante. Esto lo que va a hacer es calentar nuestros hombros, que también es muy importante, ¿vale? Y entonces así. No os hagáis daño, ¿vale? No intentéis llegar hasta el suelo con las manos si no podéis. Pero simplemente, pues así, como lo vayáis sintiendo bien, ¿vale, chicos? Entonces así, aguantamos un poquito y ya está, ya podemos volver. Ahora vamos a calentar piernas un poquito, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner una pierna delante, doblada, y la de atrás va a estar estirada, ¿ok? Vamos a intentar estirarla lo más posible. Y entonces, ahora, ¿qué hacemos? Vamos a intentar bajar. Entonces, intentamos llegar al suelo. Las manos las podéis tener un poco donde queráis, ¿vale? Podéis tenerlas como las tiene Erika, podéis tener las dos en el suelo, podéis tener las dos encima, podéis tener las dos aquí arriba si queréis. Lo que pasa es que aquí sí que es un poco más complicado con las manos arriba, pero como se os haga más cómodo, ¿ok? Y simplemente pues vais a intentar aguantar un poquito. Si queréis podéis también botar un poquito de arriba a abajo, ¿vale? Para que os tire un poco más. Y ahora vamos a poner los codos en el suelo,
así, y también aguantamos un poquito. Y ahora vamos a subir y vamos a hacer lo mismo con la otra pierna. Entonces la otra adelante, porque sí, chicos, es muy importante estirar las dos piernas, porque siempre tenemos una más flexible que la otra, pero igualmente hay que hacer con las dos, ¿vale? Entonces nada, pues lo mismo de antes, intentamos llegar al suelo, podemos ir un poquito de arriba abajo si queremos, ¿vale? Y ahora ponemos los codos en el suelo. Podéis hacerlo también durante más tiempo, chicos, ¿vale? Nosotros os estamos enseñando, pero si queréis hacerlo durante un poquito más, podéis poner pausa, hacerlo y después seguís, ¿vale? Y ahora ya subimos y vamos a empezar a hacer lo que necesitamos hacer para poder hacer el pino puente. Vale, entonces, para hacer el pino puente, lo primero que tenemos que saber cómo hacer es el pino. Y si no sabéis hacerlo, os vamos a explicar súper rápido. Entonces, lo primero, mira Erika, ponte aquí. Lo primero que vamos a hacer es decidir con qué pierna lo vamos a hacer. Entonces ponemos una pierna delante. Chicos, también tenemos un tutorial súper detallado de cómo hacer el pino. Entonces, si queréis, después de ver este vídeo, también podéis ir a ver ese, porque está súper mega explicado, ¿vale? Por si aquí, yo que sé, en algún momento no entendéis algo hasta el final, pues ya sabéis, ¿vale? Pero bueno, igualmente os explicamos. Entonces ponemos una pierna delante y vamos a poner las manos hacia arriba, intentando tocar el techo, ¿vale? Rectas. Y entonces lo que vamos a hacer, nada, es simplemente bajar, ponemos las manos ni muy lejos ni muy cerca, ¿vale? O sea, porque si está muy cerca del pie, pues es un poco incómodo. Si está muy lejos, también es un poco incómodo. Entonces, Erika, por ejemplo, las tiene así, para cada uno es diferente, pero simplemente intentar pues que no esté ni muy lejos ni muy cerca. Y las manos van a estar debajo de los hombros, ¿vale? Tampoco ni muy juntitas ni muy separadas así, porque es incómodo de las dos maneras, ¿vale? Entonces, más o menos debajo de los hombros. Y entonces, como podéis ver, Erika cuando puso las manos en el suelo, una pierna ya como que se levanta un poco por sí sola, ¿vale? O sea, la de atrás. Entonces, cuando se levanta, ahí es cuando vamos a saltar, empujarnos al pino, ¿vale? Entonces, sube otra vez. Vale. Lo primero que vamos a hacer es intentar entender un poquito cómo se siente estar puesto de manos en el pino. Entonces simplemente vamos a hacer pequeños saltitos así, ¿vale? Aquí no os preocupéis, chicos, no os vais a hacer daño ni nada porque simplemente pues nos empujamos un poquito, vamos a estar casi nada sin tocar el suelo. Entonces nos empujamos un poquito y volvemos a subir. Y una vez más, con las piernas bien estiradas, ¿vale? Y entonces, una vez ya sepáis cómo hacer esto y ya os sintáis cómodos, vamos a simplemente pasar a hacer el pino. Entonces, primero si queréis podéis pedirle a alguien que os ayude y si no tenéis a nadie no os preocupéis que podéis usar una pared o podéis usar un sofá, cualquier cosa simplemente pues para que estéis cómodos haciendo el pino y sin que os dé miedo, ¿vale? Entonces, aquí en este caso pues estoy yo, entonces Erika vas a hacer el pino hacia mí y yo te voy a coger las piernas. Si tenéis una pared pues simplemente los pies los vais a poner contra la pared, entonces tampoco va a pasar nada, ¿vale? Entonces nada, simplemente así un poquito y volvemos. Vale, y una vez estéis cómodos haciendo esto, lo que vais a hacer es simplemente, pues lo mismo, pero... Uy, espera, otra vez, Erika. Lo mismo, pero que la persona que esté con vosotros os suelte durante un segundito, ¿vale? Así, para que simplemente notéis cómo es estar en el pino, pues vosotros solos, ¿sabéis? Y si no estáis con nadie, pues simplemente en la pared despegáis los pies un poquito e intentáis aguantar. Vale, entonces, ahora, lo que vamos a hacer, primero, vamos a acordarnos de cómo se hace el puente, ¿vale? Porque es muy importante, chicos, en el pino puente. Entonces, ¿cómo se hace el puente? Primero, lo vamos a hacer un par de veces desde el suelo, así que vais a estar acostados de espalda, vais a tener los pies un poquito separados, ¿vale? Más o menos así. Para cada uno es diferente, ¿vale? Mirad cómo estáis más cómodos vosotros. Y las manos las vais a tener al lado de la cabeza. Entonces, ahora simplemente nos vamos a empujar con las dos cosas, con los brazos y con las piernas. Nos empujamos hacia arriba. Cuando hacéis el pino puente realmente no tenéis que saber empujaros ni nada, pero esto es simplemente pues, para que sepáis cómo se siente estar en el puente, por si no lo habíais hecho antes, ¿vale? Y simplemente pues aquí aguantáis un poquito y bajáis, ¿vale? Una vez más. Entonces el puente se tiene que ver más o menos así. Si no tenéis mucha flexibilidad en la espalda, igual no lo hacéis tan alto, igual es un poquito más bajito así, pero no pasa nada, ¿vale, chicos? Entonces, una vez sepamos cómo hacer el puente, yo lo que recomiendo, mirad, nosotros, por ejemplo, tenemos este sofá,
¿vale? Este sofá nos va a ayudar muchísimo. Si vosotros no tenéis un sofá contra el cual podáis hacerlo, podéis usar pues cualquier otra cosa, podéis usar una silla, podéis usar una colchoneta, podéis usar una pared, sí, también. Lo que pasa es que, bueno, ahora vais a ver lo que vamos a hacer, ¿ok, chicos? Pero si no tenéis sofá, podéis usar cualquier otra cosa. Entonces, nos vamos a poner contra el sofá. No, contra el sofá. Vale, así. Y vamos a hacer el pino puente, ¿vale? Entonces tú te vas a poner más o menos aquí, ¿vale? A esta distancia más o menos. Y vamos a poner las manos en el suelo. Y vamos a hacer el pino. Y ahora lo que tenemos que hacer es empujarnos un poquito más de lo normal, ¿vale? Porque vosotros cuando os empujáis para hacer el pino, pues os empujáis lo justo como para intentar aguantar. Aquí nos vamos a pasar un poquito, ¿vale? Porque vamos a caer en el puente. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente intentar, ¿vale? Y aquí, como tenemos el puente, pues podemos poner los pies, ¿vale? Y simplemente así, pues sentís un poco como esto. Os bajáis como queráis, ¿vale? Como se os haga más cómodo a vosotros. Entonces, vale, vamos a probar una vez más. Entonces, muy importante, aquí podéis intentar bajar de dos maneras al puente. Podéis hacerlo o con las piernas juntas o primero una, luego la otra, ¿vale? Si no sabéis cómo se ve, mirad, esto es con una y con la otra, ¿vale? Ya podéis bajar. Y ahora os vamos a enseñar cómo es con las dos juntas. ¿Ok? Simplemente bajo con las dos juntas, así. Entonces, es simplemente, pues nada, hay dos maneras de hacerlo, mirad cómo os gusta más a vosotros y hacerlo así, ¿vale? Entonces, una vez ya lo hayamos hecho contra el sofá o contra cualquier otra cosa que tengamos y ya estemos cómodos haciéndolo así, vais a pedirle a alguien que os ayude y que haga el pino, bueno, que vosotros hagáis el pino puente y esa persona que os ayude y que os aguante, ¿vale? Entonces, mira, yo me voy a poner... No, espera, tú ponte aquí, Erika. Vale, y vas a hacer el pino puente. Entonces, ¿Allá? yo estoy... Sí, entonces... Yo estoy aquí, ¿vale? Y lo que va a hacer la otra persona es que os va a ayudar, os va a aguantar la espalda para que no os caigáis súper fuerte, ¿vale? Entonces simplemente yo la aguanto por aquí y bajas al pino puente. ¿Veis? Como yo la aguanto, no se ha ni dado súper fuerte contra el suelo, ni se ha caído, ni nada, porque para eso está la otra persona, ¿vale? Entonces, una vez más, venga, pino puente, yo te aguanto y baja. Vale, perfecto. Entonces, ahora lo que tiene que hacer la otra persona es cada vez intentar aguantaros un poquito menos. O sea, si al principio os aguantan súper fuerte para que lo hagáis lentito y que no os pase nada, pues poco a poco, mientras os vais acostumbrando, pues os va aguantando un poquito menos, ¿vale? Hasta que os acostumbréis a hacerlo casi sin ayuda. Vale. Entonces, así, y baja. Perfecto. Vale, una cosa súper importante de la que nos tenemos que acordar es que cuando hacemos el pino puente, sí es verdad que nos pasamos un poco del pino y que nos empujamos un poco más fuerte. Pero aquí lo que no podemos hacer es empujarnos demasiado fuerte, porque si no lo hacéis súper fuerte y vais a caer así, pum, contra el suelo, Porque con si las os piernas. empujáis muy fuerte, voy a enseñarlo, pero hacia la... ¿Hacia el sofá? Hacia Vale. el sofá. Venga. Vale, si os empujáis mucho, parece así. Claro, o sea, es un poco, lo hacéis muy rápido y vais contra el suelo muy rápido. Y sí, no va a pasar nada, pero vais a estar más cómodos si lo hacéis un poquito más lentito y no tan fuerte. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es simplemente pues practicar el pino puente con la otra persona al lado, simplemente para que no tengáis miedo. Entonces, primero con una pierna y luego la otra, ¿vale? Para que veáis cómo es. Así. Vale, perfecto. Y ahora vamos a, bueno, con las dos piernas, ¿cómo se ve, Erika? Con las dos y ¡pum! Vale, perfecto. Entonces, ¿a ti cuál te gusta más, Erika? Con una pierna. Con una pierna y luego Sí. la otra. Sí, bueno, aquí depende. Y también, una cosa muy chula es que si aprendéis a hacer el pino puente así, con una pierna y luego la otra, muy pronto vais a poder hacer también la paloma. Sí, que es porque una cosa que... la paloma es muy parecida al pino puente con una pierna, pero simplemente luego os tenéis que levantar. Claro. Es como así, pero luego, Uy, el sofá, Erika. pero luego os tenéis que Claro, levantar. y luego os levantáis. Entonces, si queréis, chicos, vosotros ahora practicáis hacer el pino puente con una pierna y luego la otra, y después nosotras tenemos un montón de tutoriales de cómo hacer la paloma. Sí. Entonces, después de este vídeo podéis pasar a ese vídeo y verlo, y también muy pronto vamos a hacer otro tutorial de cómo hacer la paloma, así que estar súper pendientes. Y nada, chicos, ya está. También decidnos qué otros tutoriales queréis que hagamos de gimnasia, comentad, que os vamos a estar leyendo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!